Bueno, hemos estado hablando de los deberes conyugales de los peregrinos y los domingos anteriores hemos tocado este pasaje, no hemos salido del capítulo 3, versículos 1 al 7. Y los domingos anteriores hablamos especialmente de la mujer, aunque no exclusivamente de la mujer. Hoy vamos a hablar de los hombres. Pero no exclusivamente de los hombres. Quienes no han escuchado los otros dos sermones, les invito a que los escuchen. Anímense a oírlos, porque la palabra de Dios ha sido dada para nuestro bien. Y así como recuerdan ustedes cuando niños corríamos y nos lastimábamos las rodillas y llorábamos, y nuestros padres, ¿qué hacían? Nos consolaban, pero también nos limpiaban la herida. Era lo que no queríamos. Dolía eso, pero ellos lo hacían porque sabían que si no lo hacían, esas heridas se infectaban y era peor. La palabra de Dios cumple el mismo propósito en nuestras vidas. No solamente nos edifica, nos consuela. Cuando nos edifica y nos consuela, bien, qué linda la palabra del Señor. Pero cuando refriega nuestras heridas para sacar la pudrición y curar, ahí como que no es tan linda. Duele, pero es necesario. Entonces, llamo la atención a que lo que hoy tenemos ante nosotros es el mismo tema del domingo pasado y del anterior a ese. De ahí que esta sea la tercera parte. Estos versículos son un todo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El único cambio aquí es el destinatario, como veremos. Versículo 7. Vosotros, maridos, ya veo algunas esposas sonrientes. Es lo que nos toca especialmente a nosotros. Antes, en el versículo 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, ¿verdad? Y de eso hablamos. Pero tal como en los 6 versículos precedentes pudimos ver aplicaciones que dicen relación con el rol y la conducta de los maridos, así también en este versículo 7 será imposible no tocar temas que atañen a ambos. Y no puede ser de otro modo, pues la sentencia bíblica es, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Jesús en Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Toda bendición a uno de los cónyuges bendice a los dos. De la misma manera, el pecado de uno de ellos estorbará y eventualmente puede llegar a arruinar el matrimonio. Proverbios 14:1 lo dice de otra manera, pero también es aplicable a los varones. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Esto también es aplicable a los varones. Bien, estamos entonces en este versículo 7 en presencia del mismo espíritu, por decirlo así, que permea todo el pasaje, pues luego del destinatario, es innegable, ¿verdad? Maridos, a ellos se dirige, dice igualmente o de la misma manera como traduce la Nueva Traducción Viviente. O sea, nos dice que se sigue hablando de lo mismo que se habló en los versículos precedentes. ¿Y se habló de qué? De la sujeción. La sujeción de la esposa
es a su marido, según leímos también en Efesios capítulo 5. La sujeción del esposo es a la esposa. No, porque un cuerpo con dos cabezas es un fenómeno. La cabeza es una sola, el marido, sin excepción. Ah, pero mi marido no es creyente. Bueno, si ese es tu argumento, vuelve a escuchar la primera parte, hace 2 domingos atrás, y también lee detenidamente el versículo 1. Entonces, ¿a quién se sujeta el esposo o a quién se debe sujetar? ¿Quién es la cabeza del marido? Efesios 5 que leímos recién dice lo mismo que 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, la sujeción es a Cristo. Tal vez pienses que la tienes más fácil que tu esposa. O tu esposa piense que es más difícil para ella. Ella podrá cometer errores producto de una guía poco sabia, porque es verdad que de repente nosotros no descollamos por sabiduría, ¿no? Bueno, pero si es así, el daño no será responsabilidad de ella, sino de su marido. Él es el responsable. Pero el marido, teniendo como cabeza a su señor, ¿cómo se podrá exculpar del error? Podrá decir, yo no soy responsable. La mujer pudiera decir eso, porque cometió un error siguiendo la directriz de su esposo y que tal vez no fue la mejor. Entonces ella queda libre de culpa, porque el marido es responsable. ¿Puede lo mismo decir el esposo? No. Porque ¿quién es su guía? ¿Quién es su cabeza? El Señor. Y Él es infinitamente sabio. Si nosotros erramos porque nos dejamos de lado la guía del Señor. No porque Él nos dé una indicación errónea. Esposas, entonces, ¿sobre quién recae la mayor responsabilidad y peso? ¿Quién en el matrimonio tiene la mayor responsabilidad y peso? El marido. Esposas entonces deben descansar en sus maridos. Recuerdo en uno de los trabajos, uno de los supervisores que nos daba la charla para trabajar, nos decía, miren, trabajen con el jefe. Sean amigos del jefe. El jefe les dice, hagan esto. ¿Cómo no, jefe? Porque si ustedes se equivocan, la responsabilidad no es de ustedes, es del jefe. Me pareció correctísimo. Entonces, queridas hermanas, descansen en sus maridos. Y los maridos deben descansar en el Señor. ¿Por qué necesitamos estar sujetos a Cristo? Porque la tarea que tenemos por delante es abrumadora y es imposible sin Él. El Señor Jesús en Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo tan difícil?
¿Vivir con ellas? No. Lo difícil es vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo difícil. Y Pedro nos da aquí 3 exhortaciones de lo que es la voluntad de Dios para el esposo peregrino. Sabemos que son exhortaciones a un matrimonio creyente, pues la expresión coheredera de la gracia de la vida en el versículo 7 no admite otra explicación, como si la admite la referencia a las oraciones en plural que pudieran ser de ambos o solo del marido. Ahí no está tan claro, pero con esa expresión coherederas de la gracia, es obvio que le está hablando a un matrimonio creyente. Como de la voluntad de Dios se trata, es útil recordar aquí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Este versículo nos ha salido en todas partes. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué tener presente este texto? Porque esta exhortación va de la mano con la voluntad de Dios. Porque las exhortaciones de Pedro no podrán ser una realidad en la vida del peregrino si él no se abstiene de los deseos carnales que batallan contra su alma. No podremos hacer la voluntad de Dios si dejamos a esos deseos sueltos, por decirlo así. La primera exhortación parece sencilla. Dice, vivir con ellas sabiamente. Este es el qué. Luego viene el cómo en este mismo versículo y después el para qué. El qué, el cómo y el para qué. Veamos entonces el qué. El qué es vivir con ellas sabiamente. Pedro nos exhorta a vivir con ellas, a cohabitar. Esto implica mucho más que tener el mismo domicilio, pues el vocablo cohabitar incluye todos los aspectos físicos, psíquicos y espirituales de la vida diaria. Aunque los hay, es raro encontrar un esposo que no manifieste cierta preocupación por el bienestar físico de su mujer, sino que la sustenta y la cuida, como nos dice Efesios 5:29. Él provee dentro de sus posibilidades lo necesario para su bienestar físico. Pero hemos de confesar que nos despreocupamos del bienestar psíquico de nuestras esposas. Y una de las cosas que contribuyen a ese malestar es nuestro desorden, nuestra falta de control. ¿Sabes el daño que haces al no controlar tu impulso a gastar? ¿Tienes idea del peso que trae a la relación las deudas crecientes? Si hasta se dice que los votos matrimoniales ya no es hasta que la muerte nos separe, es hasta que las deudas nos separen. Muchos de los problemas al interior de los matrimonios se manifiestan de distintas maneras, pero en el fondo cuando uno se pone a hurgar, llega a la conclusión que el problema es un desorden financiero. Y eso trae todos los otros problemas. Me dirás que ella es la que gasta, que ella la tentada. ¿Cuánto no nos hemos excusado en eso, verdad? No, si yo no soy, pero ella llega y compra. Bueno, ¿y quién es responsable de eso? Las finanzas mal llevadas es una buena fuente de inquietud mental, pero no es la única. La salud y el deterioro de la misma es otra prueba difícil de sobrellevar.
Es cierto que a veces no sabemos qué decir frente a alguien enfermo. Si estamos así, no digamos nada. Es mejor que decir algo fuera de lugar. Pero más que decir ante alguien que está sufriendo una enfermedad, sirve mucho más la compañía, el acompañamiento, el hacer algo por el que está enfermo, más que hablar. Hay hombres que enfermos creen que tienen el derecho a ser niños y a que se los consienta. Y ahí están las esposas, atendiendo a sus hijos y al grandulón. Tal vez ellas lo hacen en silencio, pero ¿te has preguntado cómo deteriora su psiquis esa carga adicional? ¿Te has puesto a pensar en una madre que tiene 2, 3, 4 hijos? Bueno, eso ya es raro hoy día, pero las hay. Y que más encima tiene que atender a su esposo como si fuera un hijo más. Porque has de recordar que si tú estás enfermo, eso no significa que estás eximido de tu rol de cabeza del hogar. Solo estás enfermo. Pero sigues siendo el cabeza del hogar, sigues teniendo la misma responsabilidad. ¿Y qué del bienestar espiritual? ¿De qué manera, hermano, contribuyes a su bienestar? ¿Modelas la vida consagrada al interior del hogar? Tus lecturas, conversaciones y aún tu ocio te llevan a considerar la vida del espíritu. Dichoso el hogar donde Cristo reina, donde la palabra de Dios es estudiada cada día, no para saber, sino para obedecer y servir, donde se espera con expectación el día del Señor para adorar con los santos. ¿Dónde? Si no es en la congregación, es que somos estimulados al amor y a las buenas obras. ¿Y esto acaso no contribuye a nuestro bienestar espiritual? ¿Las amistades que frecuentamos contribuyen a nuestro bienestar espiritual? Si no es así, ¿qué hago para remediarlo? Hermanos, debemos vivir con ellas, pero no de cualquier manera, sino sabiamente. Y esto también incluye corregirla cuando es necesario. Cuando ella acepta cierta enseñanza que es contraria a la Escritura. Cuando su comportamiento evidencia ignorancia, desconocimiento o desdén por una clara doctrina bíblica, ¿debo dejarla así porque la amo? No. Somos responsables del bienestar espiritual de nuestras esposas y debemos ayudarle a comprender la verdad bíblica si es el caso, o a reprenderla si ha menospreciado la palabra de Dios, pues menospreciar la palabra de Dios es menospreciar al mismo Dios, y no queremos el desagrado de Dios sobre nuestras esposas y sobre nuestros hogares. Es muy triste, pero hay ocasiones en que la esposa persiste en su actitud hostil a la palabra de Dios. Bueno, si ya has hecho lo que el deber manda, solo te resta clamar a Dios por misericordia, esperar en Él y hacer el bien. Pero jamás renunciar a tu rol de cabeza del hogar. Sigue siendo cabeza del hogar. En este caso, más frecuente de lo que quisiéramos admitir, debes tener la confianza de que no eres responsable de los pecados de tu esposa. Así también, ella no es responsable de tus pecados. Y tu delito será mayor, por cuanto mayor es tu responsabilidad
ante Dios. Veamos ahora el cómo. ¿Cómo es que debemos vivir con ellas sabiamente? Dice nuestro texto, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Vivir sabiamente es demostrado cuando se usa el conocimiento adquirido para tomar las mejores decisiones. Eso es vivir sabiamente. Es usar el conocimiento que tenemos de manera adecuada, apropiada a cada situación. ¿Y cuál es el conocimiento que debo usar para sacar adelante la relación? Bueno, primero, el conocimiento de Dios. Debo conocer a Dios. En segundo lugar, y deriva del primero, Dios me dice quién soy como parte del género humano. Además, considerando ese conocimiento general de la humanidad caída, tengo ante mí el desafío no menor de conocer en lo particular a quien es mi compañera de vida. En el orden natural, debemos conocer los alcances de la fragilidad de nuestras esposas. Que ella sea frágil no significa que sea víctima perpetua, ni siquiera ocasional. La Biblia no le abona terreno al victimismo, ni a la supuesta superioridad de un sexo por sobre el otro. ¿Puede usted creerlo? Pero si lo cree, sepa que no está creyendo en lo que dice Dios por su palabra, sino que está creyendo en el embaucador de los siglos. Me llama la atención el guiño a estas ideas de algunos escritores y autores cristianos. Es lo popular ciertamente, pero la verdad no se determina por el volumen, sino por la esencia. Y la Biblia dice que el hombre cayó de su estado primigenio. El hombre, como un todo, hombre y mujer, comparten su desgracia y desventura por cuanto prefirieron creerle a la serpiente en vez de a Dios. Pedro llama a la mujer vaso más frágil. Algunos tienden a ver en esto como una referencia a su cuerpo, a lo físico. Hablan de esta manera como sexo débil. Bueno, el sexo débil. Pero creo que la cosa no va por ahí, no va por lo físico. Conozco hombres que al ver una gota de sangre palidecen y otros que ante una aguja se desmayan. Conozco mujeres que son el sostén de sus esposos. Conozco hombres que ante el más insignificante obstáculo se rinden. En cambio, conozco mujeres que luchan a brazo partido por salir adelante. Todos conocemos historias de mujeres que se han enfrentado a peligros de fieras y de salteadores con una bravura que ha hecho huir a osos y de cuyo coraje sus esposos e hijos son deudores. Me contaba alguien que estaba esperando locomoción colectiva en un paradero en Buenos Aires. Y estaban esperando, habían salido de la reunión, estaban esperando, y se acercan dos tipos y los asaltan. Quieren robar. Él me contaba, me dice, yo me quedé así. Y de repente veo que mi esposa le pegó un combo a uno. Lo tiró y fue sobre el otro y le pegó a los dos. Los dos hombres salieron arrancando. Sí, se enfrentan. Bueno, yo por eso no suscribo esa creencia del sexo débil como que es lo físico. Además, he vivido lo suficiente para saber y conocer a mujeres golpeadoras, maltratadoras, crueles y abusadoras.
Y no hablo de las que están en las prisiones del Estado, sino de las que viven en prisiones de oscuridad y que frecuentan las congregaciones. ¿Sí? Te hablo que he conocido a estas mujeres al interior de las iglesias. No creo en el sexo débil en ese sentido. Sin embargo, el texto nos dice vaso más frágil. Si no es el físico, tendremos que buscar entonces otra razón por la que Pedro usa esta expresión. Aunque no sea popular y sea resistido, creo que esto se refiere más bien a lo psíquico, dado que generalmente la mujer es más receptiva que el hombre, es más sugestionable y por ende más susceptible de ser seducida. Digo generalmente. En el cuerpo es la cabeza la que vela por la seguridad de todo el cuerpo. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los corintios se estaban desviando y Pablo, a fin de corregirles, les recuerda cómo se inicia el engaño, trayendo a colación el engaño a la mujer como ejemplo de los débiles que creen y aceptan cualquier cosa. En 1 Timoteo 2:14 afirma, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando leemos este texto en el libro de Génesis, nos es evidente que el ataque de Satanás no fue al hombre directamente, sino indirectamente por medio de su mujer. Nota, dice el texto, Adán no fue engañado. Eva fue receptiva al engaño y sugestionada a dudar de la bondad de Dios. De ahí a la transgresión me dio solo un paso. Y así procede Satanás hoy. Él no cambia de táctica. ¿Por qué va a cambiar si todavía le da resultado? Entonces, tal como la cabeza es responsable de la seguridad del cuerpo, así también la esposa necesita la protección de su marido. En palabras de Efesios 5:29, la sustenta y la cuida. Y esto es porque ella depende de él. Aquí se deja ver con mayor nitidez la importancia de que ambos cónyuges sean creyentes y temerosos de Dios. Esto no significa que por ser creyentes no tendrán ataques. Si los padeció Adán y Eva en el paraíso, en ausencia de fuerzas internas que los llevaran a desobedecer a Dios, ¿cuánto más a ti y a mí que vivimos en una mala copia feliz del Edén? Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por darnos una nueva vida e insuflar en nosotros el deseo de santificación. ¿Significa eso que estamos libres de caer? ¿Por dónde ataca el enemigo si no es por el flanco más débil? Y en el matrimonio generalmente, ¿cuál es ese flanco más débil? No digo que sean todos. Con esto en mente, querido amigo, te invito a reflexionar en el artículo 4 del capítulo 9 de nuestra confesión. Dice así: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Gloria a Dios, qué bendición. Pero ahí no termina. Sin embargo, y aquí es donde tenemos que prestar atención. Sin embargo, sí, ha sido liberado. Sí, ha sido rescatado. Sí, ha sido limpiado. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda,
no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Sí, hermano, tu querida esposa no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. ¿Cómo es que llega a querer lo que es malo? Bueno, ella fue receptiva al mal y fue sugestionada a desear lo que no conviene. Y tal como Dios no eximió de culpa a Adán a pesar de sus descargos, tampoco te eximirá a ti a pesar de tu alegato de inocencia. Tú debes velar por la seguridad de los tuyos. ¿A qué le prestan oídos? ¿Qué conclusiones sacan ellas? Cuando la oyes, ¿qué haces? ¿Permaneces en silencio para no tener problemas? ¿O estás firme y dispuesto a enfrentar el mal que se pretende introducir en tu hogar? Ante una mala acción de tu esposa, cierra los ojos, mira a otro lado, busca justificarla. Peor aún, la apoyas en sus desvaríos, porque no podrá desatenderte de las consecuencias que acarrea la maldad. Esta es una carga pesada y es una responsabilidad aplastante. ¿Te das cuenta, querido hermano, de cuánto necesitas entregar y consagrar tu vida al Señor? Dice James Alexander, no hay ningún miembro de la familia cuya piedad individual sea de tanta importancia para el resto como lo es la del padre o cabeza de familia. Y aquí reside la ruina de matrimonios, de las congregaciones y de las naciones. El aumento de las riquezas y la comodidad, evitar el dolor a todo evento, el no hacerse cargo de sí mismos, ser irresponsables y perezosos, la niñez infinita de hombres adultos manifiesta en la fluctuación de sus ideas y pensamientos que como veletas siempre giran en la dirección del viento, el poco apego a la palabra empeñada, la pasmosa susceptibilidad de esta generación de cristal donde todo lo ofende, la falta de rigor, falta de principios, la falta de laboriosidad, nada de esto es virtuoso, todo esto es detestable. Y si es detestable ante nosotros, si una mujer rechaza y se burla del hombre feminizado, ¿estará Dios complacido de ver al que considera la corona de su creación sumida en el vacío infructuoso? Él nos ha dado el privilegio de guiar nuestro hogar. Y lo estás haciendo. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde guías tu hogar? ¿Lo estás guiando a Cristo? ¿Lo guías como extranjero y peregrino por sendas de santidad, camino a Sion, a las mansiones eternas? ¿O lo guías cuesta abajo al despeñadero? No juegues a ser cristiano. Dios no puede ser burlado. ¿Estás cansado? Dios te fortalece. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Estás arrepentido de tu conducta? Vuélvete a tu Señor. Él te va a recibir. ¿Estás perplejo? ¿No sabes qué hacer? Clama a Dios por claridad. Él enviará su luz y Él no te dejará solo. ¿Estás enfermo? Él es tu sanador. Y aunque este cuerpo sufra el deterioro que la enfermedad multiplica, aunque tu cuerpo se aje, se debilite, se canse y desanime,
puede decir con seguridad, yo sé que mi Redentor vive. Él te ha puesto por cabeza de tu hogar y eres responsable de él hasta tu último suspiro. Y luego, al flanquear las puertas celestes, podrá decir exultante de gozo como nuestro hermano mayor, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Prosigue el apóstol con una buena palabra. Nos dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Por supuesto, no lo son por estar casada contigo. Nadie es salvo por asociación con otro mortal, por muy íntima que sea la relación. El sello que indica la propiedad del peregrino es doble. Por un lado dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y por el otro dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, no es por asociación, no. La única razón por la cual ellas son coherederas es porque también han rendido sus vidas a Cristo. Vimos que en el plano físico hay distinciones entre hombre y mujer. En el plano psíquico también hay diferencias y gracias sean dadas a Dios. Muchas de las debilidades de uno se complementan con las fortalezas de otro. Esto no hace a uno de ellos inferior, tampoco superior. Son diferentes, pero son iguales en dignidad y en honor. Ahora, en el plano espiritual son completamente iguales. No hay distinción entre uno y otro en el plano espiritual. Son iguales, coherederas de la gracia de la vida. El don de la gracia de la vida eterna, Dios la imparte por igual a todos. Ninguno tiene más. Todos son salvos por la fe en Jesucristo. Aquí es donde tiene aplicación lo de no hay varón ni mujer de Gálatas 3:28, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El que seamos iguales espiritualmente, que tengamos igual trono, igual acceso al trono de Dios por Jesucristo, no significa que no hay un orden en el reino de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 11 y 12 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Corintios capítulo 14, los versículos 33 al 35 dice, como en todas las congregaciones de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Queridas hermanas, no resistas ni rechaces el consejo divino. Queridos hermanos, no esquives tu responsabilidad de ser cabeza del hogar. Hermanas, si ustedes les preguntan a su marido en casa, ténganlo por seguro, lo van a poner en problemas. Pero él se debe instruir. Eso hará que él se entregue al Señor. Y eso es bueno para ti, es bueno para tu hogar, es bueno para tus hijos, que tu esposo sea un hombre consagrado. Veamos ahora el porqué de estas exhortaciones. Dice nuestro texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí podemos preguntar, ¿te parece que no hay respuesta a tus peticiones? ¿No será que estás siendo obstaculizado por tu conducta? Pedro contempla al matrimonio cristiano orando juntos. Así debe ser. Ahora,
si las mujeres prestan a sus maridos el debido respeto y los maridos a sus mujeres el debido honor y consideración, las oraciones de ambos serán oídas y respondidas. Recuerda que todavía eres extranjero y peregrino. Aún no has arribado a tu patria. Todavía estás de camino, por lo que sientes y experimentas la necesidad de muchas cosas. ¿A quién recurrirás si no es a tu Padre Celestial? Entonces, si no deseas que tus oraciones tengan estorbo, mira, reflexiona en el Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O algo más general, pero no menos práctico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados. Ya se lo aprendieron, ¿no? Amados. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este debiera ser uno de los principales deberes conyugales de los peregrinos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Oremos.